Buenas tardes. La tarde de hoy nosotros vamos a hablar de los nuevos enfoques en el inicio de alimentación complementaria en el encuentro de divulgación científica Ciencia que Transforma. Soy la doctora Jennifer Albán y esta tarde vamos a hablar acerca de cómo tenemos que iniciar la alimentación complementaria. Para iniciar, vamos a hablar que la nutrición es uno de los principales pilares en el desarrollo humano. Desde el momento mismo de la concepción, siempre se ha hablado que el momento de la concepción es un momento crítico para predecir cuál será la nutrición posterior que va a tener el ser humano. Otro parámetro importante es indicar que una vez que el individuo nace, hasta los 2 años es el tiempo crítico fundamental para que la persona alcance su talla final óptima. Cuando se habla de problemas de desnutrición en el inicio temprano, previo a los 2 años, son el tiempo que nosotros tenemos para poder recuperar todas estas deficiencias nutricionales y el individuo pueda alcanzar su desarrollo máximo, como les decía. Si ya ha pasado este periodo, ya es muy difícil que el infante pueda alcanzar el desarrollo óptimo que le correspondería. Cuando hablamos ya netamente de la alimentación complementaria, hablamos de un proceso que va a iniciarse cuando la lactancia materna por sí sola ya no cubre todos los requerimientos nutricionales que el individuo necesita. Para ello se tienen que tomar ciertos aspectos, entre ellos los aspectos culturales y la percepción de los cuidadores y de los padres. No va a ser lo mismo empezar una nutrición aquí en el Ecuador o empezar una nutrición en el Mediterráneo, porque los alimentos que tenemos a disposición no suelen ser los mismos. Cuando hablamos del proceso de introducción, nosotros tenemos que saber o indicar a los cuidadores cómo ir insertando los alimentos de forma correcta y en el momento correcto. No se puede administrar todos los alimentos, sobre todo en los primeros eh, meses de alimentación, que va desde los 6 meses hasta el año, se tienen que los alimentos ir presentando paulatinamente. Tenemos que incentivar una alimentación perceptiva. Tenemos que nosotros crear una relación adecuada entre la comida para evitar el problema que siempre se tiene, ¿no? Que el niño hay que obligarlo a comer, hay que obligarlo a alimentarse, más bien hay que hacer que al niño le llame la atención alimentarse. Tenemos que aprender a interpretar las señales de hambre y saciedad. Si bien es cierto, una de las preocupaciones mayores de los padres es que los niños no comen, comen muy poco, nosotros tenemos que irles orientando a que el niño va a comer la cantidad que en ese momento necesita para suplir sus necesidades. Nosotros cuando hablamos de trastornos en la alimentación, cuando hablamos de una alimentación complementaria insuficiente que no ha sido iniciada en el momento correcto, que no se ha iniciado de la forma correcta, vamos a tener consecuencias inmediatas. A corto plazo la desnutrición, pero a largo plazo la desnutrición aumenta el riesgo de morbo, mortalidad, aumenta el riesgo de alteraciones en el desarrollo mental y el desarrollo psicomotor. Entonces, cuando nosotros tenemos que proteger mucho la alimentación de los infantes, sobre todo cuando estamos iniciando alimentación, porque esto es un preámbulo de cómo se alimentará posteriormente. En cuanto a la metodología, este es un artículo de revisión. Se hizo a través de la revisión sistemática de investigaciones documentales y artículos científicos publicados en diferentes bases de datos, entre ellas Google Académico, PubMed, LELAX, algunas páginas web como la página del Banco Mundial o la OMS. ¿Con qué objetivo? Con el de exponer las principales consideraciones a tomar en cuenta en el inicio de la alimentación complementaria y cómo esta práctica va a proteger a nuestros infantes de malnutrición y las enfermedades asociadas. En cuanto a los resultados, nosotros encontramos que el proceso de nutrición se da para que el organismo digiera, absorbe, transporte, utilice y excrete las sustancias alimenticias, que va a permitir el crecimiento y desarrollo del individuo, para que se puedan cumplir todas las funciones basales que necesita el cuerpo. Nosotros a la nutrición la vamos a dividir en 3 etapas. La lactancia. La lactancia es una de las partes fundamentales en el inicio de la nutrición. La lactancia va a ser de manera exclusiva desde el momento que nace el individuo hasta los 6 meses, siempre sugiriendo que la leche materna sea el principal alimento. Sin embargo, cuando hay circunstancias especiales, contraindicaciones para iniciar la lactancia materna, sí se van a indicar fórmulas para los lactantes. De aquí viene la etapa transicional. Esta va a empezar en el segundo semestre de la vida, a partir de los 6 meses hasta cumplir el año de edad.
Esta es la etapa donde nosotros iniciamos alimentación complementaria, pero lo hacemos de manera paulatina, pausada, entregando alimentos y viendo cuál es la tolerancia del niño. No podemos administrar todos los alimentos de una sola, sino tiene que ser una entrega paulatina de alimentos para ir viendo cómo va siendo la percepción y la recepción del niño frente a la alimentación complementaria que le estamos administrando. Y la tercera etapa es la del adulto modificado, que es cuando ya el niño ha alcanzado el año de edad, su aparato nervioso, su aparato digestivo y renal han alcanzado un nivel similar al adulto, entonces ya se le puede administrar todo tipo de alimentos. En este punto ya se empieza la administración de algunos productos como la sal, que previo al año de edad están contraindicados totalmente. Se habla ya ahora que a partir del año de edad ya el infante puede consumir absolutamente todos los alimentos que se consuman dentro de la mesa familiar. ¿Qué se sugiere que se tenga como requisito para iniciar una alimentación o cuáles son los requisitos de la alimentación complementaria? Esta tiene que ser oportuna, introducirse cuando las necesidades nutricionales sobrepasan ya la lactancia materna exclusiva. Debe ser adecuada, es decir, que tiene que proporcionar proteínas, micro y macronutrientes para satisfacer todas las necesidades nutricionales del niño y que esto permita su crecimiento y desarrollo. A veces culturalmente podemos encontrar que siempre se limita un poco el consumo de ciertas proteínas, de ciertos cárnicos, pero siempre hay que indicarles a los cuidadores, a los padres, que los niños sí pueden iniciar comiendo determinadas proteínas. Inocua, es decir, que tienen que prepararse de forma higiénica, almacenarse de forma adecuada, porque no hay que olvidar que a veces los alimentos son vehículos de algunos microorganismos. Perceptiva, nosotros tenemos que atender las necesidades de apetito, saciedad del niño, promoviendo su independencia. Actualmente hay diferentes métodos de alimentación que vamos a hablar posteriormente, que lo que promueven es la independencia para que los niños tengan a disponibilidad los alimentos y ellos puedan elegir qué comer y qué no comer o cuál alimento le gusta más, cuál alimento le gusta menos. Para iniciar alimentación complementaria, nosotros tenemos que ver cuáles son las características de cada infante. No es lo mismo un niño que se alimente con lactancia materna que un niño que se alimente sin lactancia materna a un niño prematuro. Entonces, cuando hablamos de niños con lactancia materna, se sugiere que está inicia a los 6 meses de edad, ingresando alimentos de forma paulatina. Niños no amamantados, aunque no existe un consenso, sí se puede hablar que se pueden introducir alimentos entre el cuarto y el sexto mes de vida, siempre y cuando un especialista haya valorado previamente cómo está el aparato digestivo, cómo está el nivel de desarrollo y si el niño lo puede recetar al alimento. Los prematuros son un grupo de pacientes que tienen necesidades nutricionales importantes y tienen que ser evaluados individualmente. No existen recomendaciones claras de cuándo iniciar la alimentación del prematuro, sin embargo, cuando vaya a iniciar la alimentación tiene que tener cierto nivel de desarrollo psicomotor. Cuanto a los riesgos de iniciar temprano o tardíamente, tenemos varios. Si nosotros iniciamos de forma temprana, disminuimos la lactancia materna. La lactancia materna, que se ha hablado en muchos artículos, ingiere o provee al infante demasiados beneficios que nosotros no podemos minimizarlo a través de iniciar de forma precoz la alimentación. Incrementa el riesgo de enfermedades, incrementa el riesgo de diarreas, porque como ya les mencioné, algunos alimentos si no son bien preparados son vehículos de agentes infecciosos y se pueden crear ciertos tipos de alergias. Cuando iniciamos tardíamente la alimentación, vamos a provocar desnutrición. No se olviden, cuando nos olvidemos que la lactancia materna después de los 6 meses ya no cumple las necesidades nutricionales. Eso va a provocar que disminuya la velocidad de crecimiento, va a haber carencias o déficit de vitaminas y minerales, alteraciones en el desarrollo psicomotor y riesgo de sensibilización. Cuando hablamos de métodos de alimentación, que es otra de las partes importantes, que van a hacer que nosotros proveamos o nosotros indicamos a los cuidadores, tenemos dos tipos de alimentación que actualmente son las que se están manejando. El una es la alimentación tradicional, que estaba hecha a base de papillas, de texturas sólidas que van aumentando progresivamente a una forma grumosa. Esta forma de alimentación está establecida, no tiene mayor contraindicación en el individuo. Sin embargo, actualmente hay una ola que está
inclinándose hacia el método de la alimentación BLW, conocida como el destilete dirigido por el bebé, que lo que consiste es en dar trozos o tiras de comida para que el bebé pueda picar, para que pueda alimentarse solo. En cuanto a los dos métodos, no hay un consenso de cuál es mejor o cuál es peor. Sin embargo, al método de destete dirigido por el bebé, se le atribuye que el cuidador tiene que estar más pendiente para evitar riesgos de atragantamiento. Siempre tienen que ser texturas eh, que no permitan que el bebé se atragante, que no sean texturas tan sólidas. Eh, y este método está asociado a disminuir el riesgo de algunas enfermedades metabólicas como la diabetes. Sin embargo, todavía son métodos que se están estudiando y ninguno está establecido o está recomendado al 100%. Los dos tipos de alimentación métodos de alimentación son adecuados siempre y cuando cumplan con todos los requerimientos nutricionales. En cuanto a las conclusiones, al finalizar esta disertación, vamos a hablar de que la alimentación complementaria se va a iniciar en base a cada característica del niño, el desarrollo fisiológico individual de cada infante. No todos los niños son iguales, dependen de muchas variables físicas, de desarrollo cognitivo, psicomotor y también de desarrollo geográfico. ¿Cuáles son los alimentos? ¿Cuáles son los nutrientes que tienen a disposición? No podemos hacer cualquier recomendación porque hay alimentos que vamos a encontrar en unas regiones y no en otras regiones. Siempre se va a recomendar que el lactante a término inicie la alimentación complementaria a partir de los 6 meses, de forma paulatina, es decir, introduciendo alimentos poquito a poquito, sin dejar a un lado la lactancia materna. No hay que olvidarse que la lactancia materna es complementaria hasta los 24 meses de edad e incluso prolongarse a ser una lactancia materna prolongada si así la madre y el hijo lo quieren, para que no se pierdan los beneficios de la lactancia materna y también se cumplan con todos los requerimientos nutricionales. En cuanto a los métodos de lactación, no existen estudios que digan cuál es mejor o cuál es peor. Sin embargo, actualmente se habla de que el método de destete dirigido por el bebé o el BLW va a proporcionar más bien un ambiente protector, minimizando el riesgo de obesidad o enfermedades metabólicas como la diabetes. ¿Por qué? Porque va a hacer que el niño aprenda a elegir de alguna manera mejor los alimentos que va a ingerir. Eso es todo, gracias por su atención. Ahí está mi contacto si quieren realizar alguna pregunta. Muchísimas gracias y hasta la próxima.